Buenas tardes, profesor. Nosotros somos Valeria Pereira, Camila Regodero, Sebastián Pinto, Stephanie Peña y la que les habla, Lucía Pérez. Tenemos como nombre de grupo los Monseñores, y la razón de esta elección fue debido a que queremos hacer alusión a nuestro tema de investigación, añadiendo que somos conscientes y conocedores de ello. Como tema, tenemos la influencia de la Iglesia Católica en el Estado peruano entre 1900 y 1930. El decir este tema realmente no fue difícil, porque como ya sabemos, desde la independencia, la religión ha sido parte de nuestro Estado, tomando principios y diferentes influencias, tanto en pensar y legislaciones, dependiendo de su época. Razones por las cuales nos pareció interesante, aún más teniendo en cuenta el rango de tiempo delimitado, donde el Perú pasaba por diferentes acontecimientos importantes para su historia. Sin más preámbulo, comencemos con el análisis de fuente secundaria. Buenas tardes, profesor. La fuente secundaria que he decidido analizar es El arzobispo y el presidente durante el oncenio del autor Laguerre Clayman Michaels. Bueno, en el análisis general de la obra he identificado que la primera parte del texto habla de cómo afectó al arzobispo de Lima de ese entonces su relación con el expresidente Leguía y cómo esto generó rechazo por parte de la población hacia él, obligándolo a abandonar el cargo. En la siguiente sección se profundiza un poco más en Leguía, su visión y gobierno, explicando su plan para sacar al partido civilista, conformado por la élite del Congreso, para meter a personas de clase media con ideas progresistas como las suyas. También explora que la alianza entre el Estado y la Iglesia se dio porque, al ser la religión católica la que profesaba la mayor parte del Perú, tenía mucho poder y legitimaba a aquellos con los que tenía intereses en común, por lo que Leguía buscó a la Iglesia para poder ganarse la aceptación del pueblo. El tema central de la fuente es la relación entre el presidente Leguía y el arzobispo Lizón durante el oncenio, y la postura que el autor muestra en el texto es que la relación de cordialidad o amistad que tenían por diversos intereses dañó la imagen pública de ambos y afectó sus cargos. Entre los argumentos encontramos las marchas estudiantiles mencionadas en el texto, que tenían como fin evitar la participación del presidente en actos religiosos, ya que la población se dio cuenta de que había intenciones políticas detrás de su aparición en estos y lo consideraron un acto deshonesto, ganándose así el rechazo de la ciudadanía. Otro argumento demostrado son las acusaciones realizadas contra el arzobispo Lizón, señalándolo por usar la política terrenal para fines celestiales. Aunque estas acusaciones no sean del todo ciertas, fueron suficientes para ordenar su retiro del cargo debido a que había una previa disconformidad ocasionada por su cercanía con la política. Para culminar, lo que diferencia mi fuente es que brinda un punto de vista diferente con respecto a la relación entre el Estado y la Iglesia Católica en el Perú, ya que analiza la relación que tenían quienes estaban a la cabeza de los respectivos organismos. El tema central sobre la fuente que yo elegí es sobre la Iglesia Católica y el Estado, el cual fue una tesis para la Pontificia Universidad Católica del Perú para una magíster de Derecho Constitucional. En un análisis general se trata de que un objetivo de vital reconocimiento, incluso antes de que sean desarrollados los estados como los conocemos hoy en día, es el derecho a la religiosidad en un ámbito de política internacional. Inclusive fue un presupuesto para el inicio de estos. Este derecho en la Constitución del año 1920, al igual que en la de 1933, no fue reconocido como un derecho fundamental, solo por tolerancia religiosa y garantía individual. La postura del autor es que uno de sus objetivos es dar a conocer la información primordial del derecho eclesiástico del Estado. Sus argumentos son que el derecho eclesiástico del Estado es el ámbito del ordenamiento jurídico del Estado, el cual es el encargado de regular la religión tanto desde una manera colectiva hasta de una individual. La actuación del Estado frente al fenómeno religioso es lo que garantiza la práctica del derecho a la libertad religiosa. En una comparación con la fuente de mi compañera Camila sobre la iglesia frente a la crisis de la década de 1930 en Perú, es que su fuente habla sobre los partidos que fueron formados tras la caída del gobierno de Leguía en 1930, y el mío habla de la importancia que tuvo la Iglesia Católica con los estados, como ya mencioné previamente. De esta fuente secundaria se puede analizar la relación entre la Iglesia Católica y el poder político en el Perú durante el siglo XX. Desde diversos puntos de vista, este libro aborda dos aspectos básicos de la religión en el Perú: la presencia permanente de la Iglesia Católica y sus múltiples dimensiones en la sociedad peruana, y como tema central tenemos a la Iglesia Católica y el poder político en el siglo XX. Y bueno, por otro lado, la postura que muestra el autor está relacionada a que en la realidad la gran oligarquía de la República aristocrática, como las clases medias asociadas al capitalismo comercial, eran indiferentes frente a la religión y a la Iglesia.
Y en líneas generales, las clases sociales que se identificaban con la Iglesia y la apoyaban eran en primer lugar los grupos sociales que buscaban orden y que ignoraban los valores tradicionales como una manera de asegurar el bien común. Entre los más allegados de la Iglesia estaban ciertos sectores de la clase media, sobre todo de provincias, ciertas familias de vieja tradición y la inmensa mayoría de las clases populares. Para finalizar, la diferencia de esta fuente con las demás es que este libro nos explica a mayor detalle que desde mediados del siglo pasado la Iglesia se encontraba a la defensiva frente a fuerzas modernizantes en la sociedad peruana, específicamente el liberalismo, el positivismo y el protestantismo. Mi fuente es de Ricardo Escobar Ramazzi, titulada La Iglesia frente a la crisis de la década de 1930 en Perú. Catolicismo social, movimientos revolucionarios y cambio constitucional. El tema central es la influencia de la Iglesia Católica en el Estado peruano frente a los nuevos partidos formados tras la caída de Leguía en 1930. La postura que muestra el autor es que aunque hayan surgido nuevos partidos políticos anticlericales, la Iglesia asumió una postura contra ellos para evitar su avance. También influyó al incorporar elementos de la doctrina social católica en la agenda política nacional y adquirir mayor libertad de éste sin perder sus tradiciones prerrogativas institucionales. La coincidencia de esta fuente con las otras es que, por ejemplo, en la segunda fuente titulada La religión en el Perú al filo del milenio, habla de la oposición de la Iglesia hacia las nuevas fuerzas modernizadoras, al igual que esta fuente de Ricardo Cubas Ramazzi, que también habla de la oposición de la Iglesia, pero en este caso al movimiento fascista, mostrándonos cómo ambas fuentes tienen una especie de lucha contra el Estado, pero en diferentes años y contextos. La diferencia que tiene también de las otras fuentes, como por ejemplo la tercera fuente de Revilla Izquierdo, Milagros Aurora, en ella habla sobre el inicio de la religiosidad. En cambio, en esta fuente habla más de sus aportaciones al Estado peruano. Entre los argumentos están que tras la caída de Leguía, la Iglesia estuvo en un tiempo de crisis, al no tener un partido que protegiera sus intereses. Por ende, buscaron otros medios para que la causa de intereses católicos estuvieran representados e influyeran en el nuevo orden institucional. A pesar de que la Iglesia estaba en contra de los nuevos movimientos revolucionarios, defendieron en sus discursos un conjunto de propuestas de reforma social y programas que buscaban influenciar en la cultura cívica y política del país. También el partidario Sánchez Cerro declaraba ser un católico ferviente y difundir el catolicismo como un elemento importante para la estabilidad social. Así la Iglesia tuvo el apoyo de él y de sus seguidores. Ahora pasaré a explicarles mi fuente secundaria. Este es un artículo escrito en el 2012 por Jesús Aragoñi, titulado La acción católica y política en el Perú, la posición de los prelados peruanos a principios de la década de 1920, por el Boletín Americanista en Barcelona. Como un análisis general de esta fuente secundaria, nos explica que esta acción católica fue la impulsora de la intervención y operación de los católicos en la política Iglesia-Estado, la labor de los activistas dependiente a su concepción de la realidad social y actitud frente al régimen político-religioso en el contexto peruano. En otras palabras, los impactos político-religiosas católicas en la confección de estrategias. Como tema central encontramos la concepción de la realidad social e implementación de acciones mediante la categoría de acción política a principios de la década de 1920 por parte de la Iglesia Católica. El autor toma una postura y nos señala que la acción política fue la clave tanto en la intervención de los católicos en política, en relación de Iglesia y Estado, y la causa de fractura del seno de la Iglesia peruana. Frente a ello presenta argumentos que son tres. Uno, el intercambio epistolar entre el mundo apostólico. El segundo, la solicitud de la Unión Católica del Perú. Y tercero, la reservada comunicación de Petelli a todos los obispos del país. Estas tres razones son las fuentes para explicar la postura del autor. Finalmente, haciendo una pequeña comparativa de mi fuente con las demás, es que la diferencia es el enfoque que realiza mediante todo el documento. Las acciones de la Iglesia hacia el Estado, usando cartas pastorales, prensa, correspondencia, memorias y asociaciones católicas para posteriormente llegar a un análisis confiable con dichas premisas verídicas. Gracias. La religión católica actualmente es de gran importancia. Así como en las fuentes podemos apreciar que la Iglesia Católica buscaba que el gobierno la respalde, tal como lo hizo Leguía, hasta que fue sacado del poder, para seguidamente buscar respaldo en Sánchez Cerro, católico ferviente, razón por la cual la Iglesia
recibió apoyo de él y sus seguidores. De igual manera, hoy en día el Estado fomenta la religión católica. Podemos apreciarlo en las misas previas a la juramentación del presidente como despedida del saliente. A la vez, podemos apreciar su importancia al ver que una de las únicas personas con feriado en el Perú es Santa Rosa de Lima, la cual está ligada al catolicismo. En conclusión, podemos apreciar que el Perú sigue siendo en su mayoría un país católico, por lo que la Iglesia tiene una influencia importante sobre la población y su manera de pensar.